Amén, gloria a Dios, hermano. Tome asientos, siéntese cómodo, aleluya. Mejor que en casa, aleluya. Amén, sea bienvenido, bienvenida en esta mañana. Amén, quiero administrar sobre ese tema de necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesitar del griego creía, que denota una necesidad en expresiones como tener necesidad de o haber necesidad de alguna cosa. Sabiduría del griego sofía se utiliza con referencia a Dios, la sabiduría humana en la esfera natural, terrenal, animal, diabólica. Altísimo del griego upsistos, altísimo es grado superlativo del término upsels. Estando en desuso, el positivo se usa de Dios. Yo creo, hermano, que la sabiduría de lo alto es, bueno, ya hemos visto algunos puntos sobre eso, es lo que realmente necesitamos nosotros. No la humana, la de aquí de la tierra, porque la sabiduría del hombre son argumentos vanos, argumentos que el hombre puede deducir o sacar, pero la sabiduría realmente la que es, la de lo alto, es cuando realmente uno se está esforzando en obedecer la palabra de Dios, dejar el mal, dejar todo lo malo. Eso es la sabiduría de lo alto, porque es la esencia misma de Dios guiándote o instruyéndote para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios, que el Señor toque tu corazón, que el Señor toque tu vida, para que se te haga fácil servir a Dios, obedecer su palabra, porque a veces sacamos conclusiones de cómo servir al Señor y sacamos nuestra propia teología, nuestra propia sabiduría. Lo hacemos a nuestra manera o como pensamos o como creemos, pero no es como yo creo, como usted cree, es como dice la Biblia. De lo alto quiere decir que te estás dejando guiar. Por eso la Biblia dice que, aleluya, la cabeza es Jesucristo de la iglesia. Y no cabeza para tener nada más el cuerpo, una cabeza, sino cabeza porque quiere decir que nos va a estar guiando la iglesia. O sea, nos va a estar instruyendo la iglesia a través de su palabra, o a través, aleluya, de que te se está instruyendo las escrituras y vas a ser guiado, o sea, por la misma palabra. Así, por eso Él es la cabeza. Un cuerpo sin cabeza, yo creo que no va a llegar muy lejos. Eso es mentira de la historia de la guajolota sin cabeza. Eso es una real mentira, es un mito. Realmente un cuerpo sin cabeza anda sin rumbo, sin dirección, pero cuando tiene una cabeza, camina con sabiduría, ¿no? Se levanta, ora y se va a su trabajo porque tiene una cabeza, tiene razona, piensa, analiza. Sin cabeza, pues definitivamente a la deriva, ¿verdad? No hay dirección. Necesitamos sabiduría de lo alto. Vamos a entrar nuestro texto base y está ahí en Santiago 3, del 13 al 17. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios. Necesitamos la sabiduría de lo alto. ¿Ya está ahí? Santiago 3, del 13 al 17. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta hora. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar o mirar esta predicación también puedan ser bendecidos y también ser tocados por Dios. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por un fuerte amén. Mansedumbre. Aquí se está refiriendo a amabilidad y es todo lo opuesto a la arrogancia y a la promoción individual, o sea, el yo-yo viviente. Los griegos describían la mansedumbre como un poder bajo control. Los celos amargos. El término griego que se traduce amargos se empleaba para aludir al agua no potable que no se podía beber. Al combinarse con celos define una actitud de envidia y resentimiento hacia los demás. Contención en vuestro corazón se refiere a procurar el bien egoísta y es el tipo de ambición que engendra antagonismo y divisiones, así que tuvieran que pisotear a los demás. De lo alto, todo lo que viene de Dios, la sabiduría egocéntrica que se consume con la ambición personal, no proviene de Dios. Terrenal, animal, diabólica. Una descripción de la sabiduría del hombre como limitada a la tierra, caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido, y generada con las fuerzas de Satanás. Sabiduría que es de lo alto, pura, se refiere a la integridad espiritual e integridad moral. Pacífica significa amante de la paz o promotor de la paz. Amable, el carácter de una persona dulce y razonable que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato y dificultad con actitud de humildad, amable y tranquila, sin pensamiento de alguno de odio o venganza. Benigna, ya lo hemos visto varias veces, una persona dispuesta a ser enseñada, cumplidora, se somete de buena gana a la disciplina, llena de misericordia, el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidades, y así la capacidad para perdonar con rapidez. Entonces, hermano, aquí está claro y se está diciendo la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, diabólica. Es cuando hay celos, es cuando hay divisiones, cuando hay perturbaciones en el corazón. Eso es lo terrenal, lo diabólico. No confundamos, hermano. Cuando tenemos la sabiduría de lo alto, perdonamos al hermano, a la hermana, la amamos, lo amamos, porque tenemos la sabiduría de lo alto, tenemos el poder de Dios sobre nosotros. Pero no podemos decir que tenemos la sabiduría de Dios si no estamos haciendo lo que está diciendo el Señor en su palabra. Si hay celos, todavía hay contenciones, somos contenciosos, peleoneros todavía. No me digas que es sabiduría de lo alto. Esa es sabiduría terrenal, sabiduría diabólica, animal, que es humana, que es de nosotros, que es la que nosotros a veces conjugamos o analizamos, y eso es diabólica. La que es del cielo, hermano, la que viene del cielo, oh hermano, es así. Es tremendo porque es pura, es pacífica, amable. Hermano, no podemos decir yo tengo la sabiduría de lo alto si todavía somos peleoneros con los demás, no somos pacificadores, no somos pacificadores con los hermanos. Al contrario, incitamos a la violencia, incitamos a la división, incitamos al odio, al resentimiento. Es porque es diabólica todavía esa sabiduría. No hemos entendido, hermano, no hemos podido discernir lo que es la de lo alto.
esa capacidad, hermano, para perdonar con rapidez. Eso es estar lleno de misericordia. Eso es estar preocupado por los demás, por los que sufren, por los que son, aleluya, tal vez ofendidos o oprimidos. Uno debe tener misericordia porque ese es de lo alto. No, pero es que para que se le quite. ¡Qué bueno! Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos la diabólica, hermano. No es la de lo alto. La de lo alto es misericordiosa, es benigna, es pacificadora, es llena de paz. Misericordiosos unos con otros, soportando unos con otros, perdonar los errores de los demás y seguir adelante. Entonces tenemos la animal, la diabólica, porque no concebimos en nuestra mente cómo es posible que perdonar. Si me han dañado mi corazón, no puedo perdonar. Entonces, hermano, tienes la diabólica. No tienes la del cielo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Crónicas, Segunda de Crónicas 1:10. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón había demostrado su acuerdo con su padre David acerca de su necesidad de sabiduría, y esto fue lo que le pidió a Dios. Un pueblo grande, joven, Salomón, muy joven, hermano, él inició para ser rey de Israel, muy joven, y él se sentía que no podía gobernar ese pueblo tan grande, y él solamente pidió a Dios sabiduría cuando la vez que se le apareció en Gabaón, ahí en esa visión, y se le apareció y el Señor le dijo que pidiera lo que quisiera, y él le pidió solamente sabiduría. Entonces, hermano, la sabiduría es muy importante para nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder entender la palabra, para poderla discernir, para saber cuando es simbólico o cuando es literal. Que Dios nos dé sabiduría para entenderla. Como yo le he dicho al Señor, yo no soy un gran predicador, pero sí, Señor, te pido que me ayudes a entender tu palabra, a entenderla cuando es para mí y cuando es para tu pueblo Israel, que yo pueda entenderla, discernirla, porque no todo lo vamos a aplicar para nosotros. Hay palabra que dice exactamente lo que es, como en el Mateo 24, donde habla que los que estén en Judea no regresen, y que la azotea. No lo podemos aplicar para nosotros. Señor, dame sabiduría, que yo no pueda ser engañado por nadie. Y hermano, eso es importante, que Dios nos dé sabiduría para poder entender la palabra. Pero es que aquí dice que debo de guardar el sábado. Hermano, que Dios te dé sabiduría, porque tú no eres judío ni yo tampoco. Debo de entender lo que tengo que obedecer. Este hombre no pidió dinero, solamente pidió sabiduría, que es lo que nos hace falta a nosotros. Sabiduría de parte de Dios, de lo alto, para poder entender la palabra de Dios. Y este hombre
gobernó de una manera especial, aunque ya después sabemos de tanta sabiduría que él tenía, pues bueno, eso ya falló. Pero lo que estamos mirando ahorita es que él, eso era lo que quería, sabiduría, para poder gobernar un pueblo tan grande, él siendo un joven, y Dios le dio sabiduría. Entonces usted y yo, hermano, tenemos esa capacidad también de pedirle al Señor sabiduría. No te conformes con lo que yo te estoy explicando, métete con Dios en oración, lee la palabra. Yo a veces se me va el sueño, estoy orando a veces mi oración es de las 10 en adelante, y si se me va el sueño sigo orando y digo, Señor, yo quiero sabiduría. Yo no quiero ser un motivador, no quiero ser uno más. Yo quiero entender tu palabra y cada vez que la pueda explicar que sea de acuerdo a la esencia de la palabra, no a mi carne, no a mis sentimientos. Dame sabiduría, Señor. Y Dios es fiel. Y Dios lo hace. Y Dios hace la obra. Hermano, porque Dios te respalda. Me he topado con personas que conocen mucho la palabra, mucho entendimiento, pero mire, hermano, han querido encajonarme, han querido avergonzarme, pero el Señor rápidamente, el Espíritu Santo, con una palabrita que me dé, con eso digo esa palabra, ya no saben ni de qué decir. Hermano, porque estamos en los últimos tiempos, gente se va a levantar con creencias antibíblicas que te van a querer envolver, escucha bien, van a querer envolver tu vida, a desviarte de la sana doctrina. Pero tú tienes pensamiento, cerebro también, para que tú le pidas a Dios sabiduría. Señor, ayúdame, que no sea engañado. Y este hombre pudo gobernar como usted no se imagina, una manera especial. Empezó a gobernar, empezó a dirigir al pueblo de Israel de tal manera, hermano, en su tiempo no tuvo ningún enemigo. Dios le dio tanta sabiduría que el Señor le empezó a dar bendición sobre los demás. No tenía enemigos. Si había una ciudad cerca de él, se casaba con una mujer de ahí y empezaba a tener alianzas. ¿Entiende? Yo no estoy diciendo que usted va a hacer lo mismo. Usted una sola mujer nada más, como dice la Biblia. Porque en el Nuevo Testamento el Señor juzgó eso, que Dios no estaba de acuerdo con esos hombres que tuvieron tantas mujeres. Les permitió, que es otra cosa, pero Dios, esas costumbres eran paganas, de tener su mujer y sus concubinas. Eso eran cosas paganas. Entonces, hermano, que Dios nos dé sabiduría, pero para obedecer a Dios, para obedecer su palabra, para poderla entender, que usted la pueda leer y entenderla. Cuando se trata para usted y cuando se trata para Israel, que usted la vaya entendiendo poco a poquito. Pedirle a Dios sabiduría. Porque mucha gente quiere meter cosas que no están en la Biblia y se aferran. Y no está ahí. Y uno lo cree. Mejor pídele a Dios sabiduría, no humana, sino que de lo alto. Vamos a seguir leyendo ahí Job 28:28. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Job 28:28. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia.
He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Job había encontrado la vinculación que los otros no hacían. Mientras que es posible que no nos sean revelados rasgos específicos de la sabiduría de Dios, el alfa y el omega de la sabiduría es reverenciar a Dios y evitar el pecado. Lo que debemos de hacer es confiar y obedecer. Esta es suficiente sabiduría de parte de Dios. Es el temor a Dios, es la sabiduría, apartarse del mal, apartarse del pecado. Amén. Estaba comentando esta persona que le estaba diciendo, ¿te acuerdas cuando llegaste aquí a la iglesia? Llegaste allá afuera y tú pediste que se te orara por ti. Y llegaste totalmente destruido, alcoholizado. Porque es bíblico, hermano, si usted se encuentra una persona y no le dice nada de Dios, esa sangre Dios se la va a demandar a usted. No me venga a decir que no, es que tiene que hablarle con mucho amor. Sí, que no es el amor de Cristo. Le digo, mira, persona, tuviste aquí y cómo llegaste. Ahora te jactas y no vienes por cualquier motivo que tú me digas. Pero ¿sabes qué? Mira, ahí está la iglesia. Acuérdate nada más de dónde Dios te sacó. La misericordia de Dios. Ahora pues ya estás bien, no tomas, qué maravilla. Amén, lo encontré allá y ahorita lo encontré también cuando veníamos caminando, no había combi. Bueno, había, pero cada 2 horas creo hay, o cada hora. Y voy caminando para alcanzarlo, ¿no? Para invitarlo, para animarlo. No, más recio caminaba. Y eso de las personas que caminan despacito, pero, oye, digo, bueno, gloria a Dios, ¿no? Uno hace el intento. Uno, dice la Biblia, fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. No agarrarlos a mecatazos ni traerlos amarrados tampoco. Y aquí dice, el temor del Señor es la sabiduría. Apartarse del mal es la inteligencia, hermano. Por eso cuando la gente entiende esto, que apartarse del pecado es ser totalmente inteligente. Apartarse del mal, apartarse de las cosas malas, es ser inteligente. Y por eso estamos aquí, hermano, no porque seamos muy santos o muy perfectos, tal vez estamos en un proceso. Pero sí, hermano, nos hemos apartado del pecado de la maldad, no porque seamos tan buena gente, sino que porque hemos tenido esa decisión de decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, ayúdame. Yo sin ti no puedo más, sin ti no llego lejos. Y viene el Señor, te da una oportunidad de vida nueva y aprovechar esa oportunidad. No sabemos el día de mañana si Dios nos va a dar otra oportunidad. Y ahí está, hermano, la inteligencia del hombre. Primero el temor, después se aparta, entonces tiene inteligencia el hombre. No miedo al pastor ni a los hermanos, sino que es un temor reverente, un temor santo a Dios. Y gratitud al Señor porque Él nos va a dar vida nueva o vida eterna. Porque seamos buenos, no, por misericordia. Porque Él nos conoce. Él sabe realmente quiénes somos. Eso es el todo del hombre. Reverenciar a Dios. Evitar el pecado. Confiar en Dios, obedecer totalmente a Dios. De esa manera el Señor va a bendecir nuestras vidas. Ese es el todo del hombre. El temor a Dios. Pero podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos temor a Dios, de nada nos sirve el conocimiento. Mire, hermano, el temor es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Porque conocemos la palabra, pero no la obedecemos. Es que no hay temor a Dios. Y no es un miedo que estamos temblando porque no vamos a ir al infierno. No, es por gratitud a Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por darnos vida eterna. Vida eterna, hermano, escucha, vida eterna.
Si nos morimos ahorita, vamos a vida eterna. No hay que aferrarse a esta tierra. Debemos de tener todos los días nuestra maleta lista para irnos con el Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. No, pues usted como está viejo, está listo ya para irse, pero yo no. Bueno, hermano, pues tenemos que estar listos a cualquier edad. Cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuenta. Él es dueño de todo. Y somos sus siervos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Proverbios 1. Proverbios 1:7. Amén, ya lo tiene. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el sentimiento reverente de maravilla y admiración y de temor sumiso. Es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual. Y también es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambiaron por los de Dios. Ahí está, hermano, nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero eso no es sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios. O sea, el temor a Dios es cuando uno obedece su palabra o cuando uno obedece sus mandamientos y preceptos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hermano, cuando una persona le tiene temor a Dios, es el principio de la sabiduría de él o de ella, porque está teniéndole temor a Dios. Es fiel a su mujer porque él tiene temor a Dios. No porque un papel fue firmado, sino que porque él le tiene temor a Dios y él no quiere que se destruya eso que Dios unió. Entonces el temor a Dios es importante en todos los aspectos. Ella no le falla a su compañero porque le tiene temor a Dios, porque ella sabe que eso es un gran pecado. Y él también. No, es que yo soy fiel por el papelito, el papel que firmé. Hermano, eso está bien porque es la ley terrenal. Pero el pacto, el convenio o cuando uno hace con Dios o esa voto que hace con Dios es con Dios. Pero se nos olvida a veces que es con Dios. Y por eso vas a permanecer en ese matrimonio. Entonces, pero los que desprecian la sabiduría y la enseñanza, pues aquí está hablando de una insensatez, porque desprecian la sabiduría, o sea, la obediencia a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y la desprecian. Y si la desprecian, hermano, bueno, va a haber consecuencias muy drásticas sobre nuestras vidas, porque estamos despreciando la palabra de Dios o las enseñanzas de Dios. ¿Cómo tiene que vivir el hombre y la mujer del Señor? ¿Cómo tiene que conducirse? ¿Cómo tiene que vivir? No como cree, no como piensa, sino lo que dice la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra. Pero dice, los que desprecian, o sea, hay insensatez, porque no están dispuestos a obedecerla. Dice así, pero yo creo así de esta manera. La palabra de Dios me enseña que tengo que hacer esto, pero yo creo que lo tengo que hacer de esta manera, y ahí hay insensatez, porque no estamos obedeciendo a Dios, lo estamos haciendo como creemos o como pensamos o a nuestra manera. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No se me esté durmiendo, no se me duerma.
Esta palabra no es para dormirse, esta es para estar alerta, porque es una enseñanza para crecer. Seguimos leyendo, amén, la palabra de Dios. Eclesiastés 10:10. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Eclesiastés 10:10. Amén, ya está ahí. Amén, dice la palabra, está delante de Proverbios. Dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Mire, hermano, aquí está hablando como una persona que es campesina. Dice: si se embotara el hierro, está hablando, puede ser de un machete o de una hacha. Si se embotare el hierro, o sea, se le va el filo. Entonces hay que añadir más fuerzas. Y cuando dice más fuerza, los que tal vez un día fueron campesinos me están entendiendo bien este punto. Porque vas a meter más fuerza a tumbar un árbol, porque ese árbol lo está cortando con una hacha sin filo, está embotado ya su filo, y pues lógicamente que te vas a cansar más. Pero si tú vas y te llevaste una piedra de afilar, entonces, hermano, va a ser más fácil que tú derribes ese árbol. Con 50 golpes o 50 veces que le des con el hacha, va a caer fácilmente. Ese es un ejemplo del hierro. Pero cuando está hablando que dice: pero la sabiduría es provechosa para dirigir, entonces lo transportamos a lo espiritual. Entonces, hermano, tenemos mucha familia que no se ha convertido todavía. Ahora, nosotros debemos usar la sabiduría de Dios. Si esa familia no ha llegado a Cristo, nuestra responsabilidad es ayunar y orar por él o por ella. Entonces, si usted no está ayunando, bueno, se va a desgastar, porque la persona, usted le va a predicar tal vez en sus fuerzas, y sabes que usted se va a cansar, porque usted no está primeramente usted alimentándose, orando, ayunando, para que la unción de Dios esté en su vida y sea más fácil. Por eso dice aquí: la sabiduría provechosa para dirigir, porque se facilitará la situación. Pero si usted y yo queremos, hermano, estar orando y ayunando, Dios va a tocar las personas. Pero si lo hacemos en nuestras fuerzas, como está diciendo, vas a añadir más fuerza, vas a cansarte más, Yo tuve que esperar casi, no sé si 30 años, que llevo de más, como 32, 33 años de cristiano, y tuve que esperar hasta apenas hace unos días que Abel, que está por allá por Salamanca, hasta apenas empezó a ir a la iglesia. ¿Se imagina? Y si yo no orara por ellos, no tenían que pasar otros 32 años, ¿no? Vas a añadir más fuerza. Y estamos orando, estamos ayunando, estamos pidiendo por usted, por mi familia, para que Dios bendiga a su familia. Pero también usted es responsable de estar pidiendo por su familia, estar orando y ayunando, para que sea más fácil que Dios tome control. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. La sabiduría es provechosa
Un poco de sabiduría facilitará los esfuerzos de la vida. La vida sabia produce un buen resultado, más si queremos que nuestra familia se convierta. Y no solamente puros gritos, y vamos a la iglesia y vente conmigo, y acá se pone bueno, que Dios toca, Dios, y tenemos un mal testimonio en casa. No basta con eso, hermano. Está embotado ya su machete, necesita afilarlo. Y no estoy diciendo que va a ir allá a su casa y va a afilar su machete, no. Es en lo espiritual. Tiene que orar más por su familia. Tiene que estar más en comunión con Dios. Afilar ese hierro. Usar la sabiduría de Dios. Más oración, más ayuno, más lectura. Entonces está afilando el hacha. Entonces usted está usando la sabiduría de Dios. La está usando y va a ser provechosa porque está haciendo lo correcto. No está en sus fuerzas, no está en lo que usted piensa, no. Lo que dice la palabra. La sabiduría es provechosa, amén, para dirigir. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Primera de Corintios 3, del 19 al 20. Primera de Corintios 3, del 19 al 20, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? 3, 19 al 20, Primera de Corintios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Sabiduría. Los oyentes judíos, Pablo refuerza su punto al recordarles que la sabiduría humana no puede salvar, tampoco puede edificar una iglesia ni impedir su crecimiento. Nadie puede impedir el crecimiento X de una iglesia. El mundo, como dice la Escritura, él prende a los sabios en su misma astucia y conoce los pensamientos de ellos, que son vanos. El mundo, hermano, es sabio en su propia opinión. El mundo tiene sus propias ideas y conocimientos sobre las cosas de Dios. El mundo cuestiona a Dios. El mundo dice: ¿por qué, Dios, hay tanta pobreza en el mundo si tú eres rico? El mundo dice: ¿por qué hay tantas muertes en todo el mundo? El mundo se cuestiona. El mundo dice: ¿por qué, Dios, hay tantas enfermedades incurables en estos tiempos? Dios, ¿por qué? Si tú eres un Dios de amor. Bueno, hermano, porque el Señor conoce los pensamientos de ellos y el mismo Señor los prende en su misma astucia. Bueno, ¿por qué pasan cosas? Bueno, porque ellos mismos no quieren nada de Dios. Este mismo ateo dice: no, yo no creo en Dios. Todo lo que está es por esa chispa que hubo, la explosión, y de ahí se inició. El pez se convirtió en reptil y así se fue hasta que se hizo el chango, y de chango ahí se empezó a evolucionar. Después ya se hizo un ser humano. La evolución es la sabiduría del hombre. Pero Dios no es así. Dios no usa lógicas. Dios, Él dice: yo hice al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Es palabra de Dios. Y los viene a prender en su misma astucia. Bueno, porque sacaron a Dios de sus vidas. Ellos mismos trajeron manifestaciones para que la Biblia se sacara literalmente de las escuelas en Estados Unidos.
en el año 1963 aproximadamente, y en ese mismo año se hizo la primera iglesia satánica de la Bay. Pero esa es la sabiduría del hombre, del ser humano, y según haciendo lo correcto y está haciendo lo malo, porque ahorita en las escuelas de Estados Unidos hay más atentados de niños jovencitos que se levantan a matar niños porque les da la gana. Esa es la sabiduría del hombre. ¿Hasta dónde ha llegado? Yo creo, hermano, que nosotros, por gracia, por misericordia, ¿verdad?, estamos aquí, ¿verdad? Y la iglesia está siendo edificada por el poder de Dios. Está creciendo por el poder de Dios, no es por el poder de un hombre, es por el poder de Dios. Y nadie detiene el crecimiento de una iglesia, jamás lo va a detener. Se pueden levantar divisiones y lo que tú quieras, pero la iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Dios, nadie la va a detener. La iglesia va a seguir creciendo, ningún sabio la puede detener, es de Dios y va a seguir adelante creciendo, aunque con problemas y lo que quieran, pero la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue creciendo, gente se sigue restaurando, gente sigue dejando los vicios, gente sigue tomando buenas decisiones, y bueno, como todo, gente también que ha tomado malas decisiones de dejar a Dios por cualquier motivo, pero los que han entendido que hemos venido a servir a un Dios vivo, puesto los ojos en Jesús, en el consumador de la fe, no en la hermana, no en el pastor, sino que en Jesucristo. Den un fuerte aplauso, Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Santiago. Amén, Santiago 1, del 5 al 6. Santiago 1, 5 al 6. Amén, ya lo tiene. 5 y 6 dice de esta manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí Santiago está hablando, amén, a los judíos, y le está diciendo que deben tener entendimiento o referirse al entendimiento y a las habilidades prácticas que se requieren para de una manera vivir para glorificar a Dios, no una filosofía humana, sino una inspiración para hacer la voluntad de Dios, pedírsela a Dios con fe, tener confianza en Dios, no dudando. Onda del mar es la persona que duda sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría. Es como el mar revuelto, agitado, que se mueve de un lado a otro con sus olas incesantes y que nunca se puede quedar quieto. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que si no tenemos sabiduría de Dios, ser humildes y reconocer: Señor, yo no entiendo la palabra, ayúdame, Señor, cada vez que la leo no sé para quién es, si para mí o para quién. Usted pídasela a Dios, la sabiduría, y Dios va a venir, esa unción, hermano, esa bendición de lo alto va a venir, y Dios le va a dar sabiduría para que usted la pueda entender. Pídala con fe, creyendo, confiando que el Señor se la va a dar, y el Señor no es que se la va
lo va a rechazar, la va a rechazar y decir, no, no, yo por qué te voy a dar sabiduría, es mía. No, hermano, hermana, Él es bueno, es grande en misericordia. Y si usted se la pide, Él se la va a dar. Pero pídale con fe, hermano, pídaselo con fe. Dios se la va a dar. Si usted no le entiende la palabra cada vez que la está leyendo, pues póngase de rodillas, póngase humilde ante Dios y pídele al Señor que quiere sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Señor, quiero tener sabiduría para tu palabra, para obedecerla. Y el Señor va a venir y Él te va a ayudar, hermano, hermana. Pero no dudes, porque es arrastrada, dice, por el viento cuando dudamos, como la onda del mar. Vamos a leer ya por último, ahí mismo en Santiago 1, del 7 al 8 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense, dice, con quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Si nosotros, hermano, pensamos que el Señor no nos va a dar algo, bueno, entonces, ¿cómo el Señor va a hacer en nosotros algo si estamos dudando de eso? Si usted le pide algo al Señor, confíe, hermano, tenga fe. Van a mejorar las cosas en su matrimonio, en sus hijos, pero pídelo con fe. Pídele a Dios sabiduría para guiar a esos jóvenes que ya no son niños, ahora están en una etapa difícil, una etapa de hoy están contentos, a mediodía están enojados, en la noche están tristes, amanecen felices. Es una etapa difícil que usted necesita sabiduría de lo alto para poder guiarlos a ellos y que ellos puedan vivir para Cristo y que sean unos buenos ciudadanos, tal vez una buena carrera, tal vez licenciado, tal vez maestro, tal vez una profesión X, para que ellos puedan vivir más holgados que tal vez los padres. Entonces, hermano, pero necesitamos la sabiduría de lo alto, confiar en el Señor, no ser de doble ánimo, no estar diciendo, no, sí, pero hoy sí quiero servir a Dios, hoy sí quiero tener la sabiduría de lo alto, Señor, hoy sí quiero. Mañana, no, ya no tengo ánimo para estar orando, ahorita no tengo ánimo ni para nadie. No, de doble ánimo, es inconstante. Entonces, todo lo que emprenda, lo deja a mitad de camino. Lo que inicia no lo acaba. Dice, no seas inconstante en todos tus caminos, de doble ánimo. Yo creo, hermano, que es necesario que usted y yo le pidamos sabiduría de lo alto para poder seguir estos caminos del Señor y obedecerle a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor en mí. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de Dios. Amén, yo creo, hermano, que todos necesitamos anhelar esa sabiduría de lo alto. Anhelar esa sabiduría de lo alto, porque esa es la que nos va a ayudar para servir a Dios o para hacer la voluntad de Dios. Yo creo, hermano, que esto es importante, que usted y yo le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para seguir adelante. Amén. Incline su rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de Dios. Amén. En esta tarde tal vez le has fallado al Señor y tú dices,
me voy a reconciliar con Jesucristo. Si tú eres esa persona, hermano, hermana, le fallaste a Dios y dices, quiero reconciliarme con Jesucristo, puedes levantar tu mano y alguien te va a ayudar para que te reconcilies con Jesucristo. Amén, todos cristianos en esta tarde. Qué bueno, hermano, gloria al Señor. Amén. Vamos a abrir estos altares.